¿Se escucha? Buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a hacerlo acá abajito porque soy medio hiperkinético. Bonito desafío este, avanzando en la cultura de protección y cuidado de los niños a través de la gestión de riesgo de desastre. En realidad lo que vamos a hacer es cómo hemos ido avanzando como país en la temática de la gestión de riesgo de desastre, particularmente vinculado al sector de educación y llevándolo después, ¿no es cierto?, particularmente a lo que hoy día hemos trabajado tanto con Junji, con Inter y también con la Asociación Chilena de Seguridad. Y primero vamos a dar el contexto. Benjamín Subercaseaux, Premio Nacional de Literatura del año 63, nunca habló de cambio climático, pero ahí ya nos estaban diciendo algo, Chile y su loca geografía. Ya estaban avisorando temas de ese tipo, desde esa época. Y esa es nuestra realidad, esa es nuestra condición. Y aquí es donde nos toca vivir. Expuestos a amenazas naturales, entre las cuales tenemos, ¿no es cierto?, las geológicas, terremotos, tsunamis, erupciones, y las hidrometeorológicas como los aluviones, sequías temporales, y particularmente eso, y lo pusimos ahí más resaltado, porque está afectado por el tema del cambio climático, por lo tanto tenemos evidentemente más evidencias, ¿no es cierto?, hoy día, y más impacto con amenazas de origen hidrometeorológico que de una u otra forma, de acuerdo a cómo sean manejadas, nos generan emergencias o desastres, ¿ya? Y las antrópicas o causadas por el hombre, derrames, contaminación, etc. Pero, ojo, los forestales, lo vimos en enero, también de una u otra forma vinculados al cambio climático. Se generó una situación muy extrema en el centro-sur del país, con temperaturas más allá de lo normal para la época, con una humedad más allá de lo normal, o sea, menos de lo normal en la época, y un viento que no era normal. Por lo tanto, fueron condiciones extremas generadas por la meteorología. Y eso somos, y sus unidades educativas, sus jardines infantiles, están emplazados en lugares que están afectos a este tipo de amenazas. Y en relación a eso, es que ustedes también, en sus unidades educativas, tienen que generar sus planes de respuesta ante estos fenómenos. ¿Ya? ¿Y a quiénes afectan estos fenómenos? Afectan a las personas, sus bienes y el medio ambiente, pero particularmente a los más vulnerables. Eso es lo que pasa. Esta es una cooperación que nos dio Sigiden, y aquí nos habla específicamente, desde el año 60 hasta la fecha, todos los fenómenos, todos los desastres que hemos tenido en el país. Y el 48% de estas grandes emergencias en Chile, desde 1960 a la fecha, han ocurrido en los últimos 3 años. O sea, yo me acuerdo del año 2016, el año pasado. Fue el Festival del Desastre. O sea, lo único que nos faltó fue un meteorito. Nosotros en la ONEMI no dormíamos. Salíamos de una y entrábamos en otra. Y eso es increíble. Desde fuera nos ven súper bien. Hoy estos tipos responden, están y todo. Pero desde dentro nos damos, pero que hoy da gusto, digamos. Es un tema que no hemos podido conciliar entre lo que piensan del manejo de emergencias por parte del país en el extranjero a lo que piensan dentro del país del manejo de emergencias. Porque acá a lo único que le falta es que la ONEMI es culpable de la caída del dólar, digamos. Porque siempre nos ponen nos vinculan a algo. Ahora, esto que ha generado también, que como somos un país, tal como lo decían delante en la mañana, un país que tiene enraizada una cultura de respuesta. Somos respondedores y como que lo vemos normal, nos genera humor chileno. 8 de cada 10 catástrofes prefieren Chile. ¿Se han dado cuenta, no? Y como, no, es que nosotros somos buenos para esto. Pero cuando nos confiamos mucho, después no tomamos en cuenta nuestros procedimientos, lo vemos como condición de normalidad tener problemas, no tener una cultura preventiva que evite que nos sucedan estas cosas. Por lo tanto, hay que tener cuidado con este manejo. Y finalmente, estos somos. Por lo tanto, bienvenidos a Chile. Y esto cuando lo vemos con los extranjeros se encuentran, pero si eso somos. Y usted viene a un país que tiene amenazas absolutamente distintas a la suya y tiene que acostumbrarse a esto. O sea, de repente acá se mueve un poquito y nosotros uno empieza a mirar las lámparas, está temblando. Por el que viene llegando recién a Chile, sale volando, digamos. Por lo tanto, a ellos también tenemos que hacerles todo un trabajo y estamos trabajando ahí con Cancillería, un trabajo con todos los inmigrantes.
Y sobre esto nosotros trabajamos. Y sobre esto se hace gestión. Y sobre esto también se hace gestión desde la perspectiva de la educación, ¿ya? Y partiendo por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos dice que desde el año 48 señala que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y nosotros adscribimos a ello. Por lo tanto, es rol y función del país el preocuparse de la seguridad de las personas. Y con mayor razón de los más pequeños, ¿ah? Porque ahí es donde nosotros tenemos que sembrar, ahí es donde vamos a producir el cambio cultural, ¿ah? O sea, yo siempre he dicho que desde párvulo hasta el primer ciclo básico es donde nosotros tenemos que poner todas nuestras fichas, apostar todo lo que tenemos para producir este cambio cultural. ¿Y por qué digo hasta el primer ciclo básico? Porque en el segundo ciclo básico los cabros chicos se dan cuenta que los profesores son humanos, cometen errores, por lo tanto ya no le creemos a rajatabla como le creíamos al comienzo, ¿ah? Y esa es la verdad de las cosas. Y luego, el año 90, ¿no es cierto?, con la Convención de los Derechos del Niño, dice, reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y entrega responsabilidades a los adultos, específicamente en el resguardo de la seguridad y protección de la infancia, ¿ya? Señala que los estados partes asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado y protección de los niños cumplan con las normas establecidas por la autoridad competente y todo lo demás. O sea, de una u otra forma, los obliga a ustedes también. O sea, no solamente obliga a la ONEMI, obliga a los servicios, ¿no es cierto?, que trabajan con niños, con adolescentes, que se hagan cargo del tema, ¿ah? Por lo tanto, JUNG, Integra, el Ministerio de Educación en su conjunto, que está por ahí atrás, todos, ¿ah? Y eso es un rol que tenemos que cumplir. Y ya desde el ámbito de la educación y la seguridad, dice, está inserta la Declaración de Naciones Unidas del año 2002, ¿ya?, en que nos hablaba del diseño de las Naciones Unidas para la educación con mira al desarrollo sostenible. Y hubo una campaña muy interesante, se llamaba La reducción de los desastres empieza en la escuela. Y esa es la verdad absoluta. A través de la educación nosotros producimos el cambio cultural. Por lo tanto, en la medida que nosotros logremos que internalicen los niños esto, ¿ya?, evidentemente, cuando ellos egresen del sistema educativo obligatorio y entren al mercado laboral o a los estudios superiores, van a enfrentar la vida de otra manera. A eso tenemos que apostar. Sobre eso tenemos que trabajar. Y esa campaña del 2006 fue muy buena. Yo tuve la suerte de tomar parte de esa campaña porque yo llegué el 2005 a UNEMI a hacerme cargo de seguridad escolar. Yo soy profesor de profesión, ¿ya? Y llegué a hacerme cargo de ese tema y empecé a involucrarme con Naciones Unidas en estas temáticas. Y ahí empezamos a ver y a trabajar esto, fuertemente, ¿ya? Y aunque ustedes no lo crean, en Centroamérica esto es más fuerte que acá. Este trabajo en el ámbito de la educación y de la educación en gestión del riesgo. Ellos han logrado permear los currículum, hay trabajo permanente, ¿ah? Ellos han sido mucho más fuertes que nosotros en ese sentido, ¿ah? Por lo tanto, ahí tenemos que ir avanzando. Luego, en la década de los 80 se produce todo un avance paulatino en esta temática y ya se han involucrando los organismos del Estado vinculados a la gestión del riesgo. En esa época hablábamos de protección civil, ¿ah? Un término acuñado desde la batalla de Solferino con Henri Dunant, que fue el creador de la Cruz Roja, ¿ah? Cuando hablaban de rescatar a aquellas personas que estaban en la guerra, a los heridos, fuesen amigos o enemigos, había que rescatarlo y darles atención. Bueno, eso después fue escalando las guerras mundiales, ¿ah? Con Ginebra y todo lo demás, y aparece la protección civil, que en fin de cuentas es la protección a las personas, a los bienes o al medio ambiente, ante todo tipo de eventos, sean estos de origen natural o humano. Y eso es lo que trabajamos nosotros y luego va derivando lo que hoy día se denomina la gestión del riesgo, que tienen que ver con todas aquellas gestiones, ¿no es cierto?, que hacemos para evitar que estos eventos sucedan y se suceden, ¿no es cierto?, responder de la mejor manera para que haya la menor cantidad de personas afectadas. A eso apuntamos. Por lo tanto, ahí esta es la Estrategia Internacional de Desastres, es el área de Naciones Unidas que se dedica al tema, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, ¿ya?, Protección Civil, etcétera. Todos los organismos involucrados de una u otra forma ya empiezan a permear el tema de la educación y empiezan a trabajar planes de seguridad escolar, planes de emergencia escolar, empiezan a trabajar esta línea. Porque además hay un tema que es súper importante. Los niños muchas veces pasan más en el jardín o en el colegio que en sus casas. Por lo tanto, uno como papá piensa que en los jardines y en el colegio, aparte de entregarles conocimiento, están tan seguros como en su casa. Esa es la primera teoría, digamos. Y digo teoría porque en algunos casos es práctico y en otros casos no es práctico, ¿ah? Y ahí viene la típica discusión, no, es que vamos a hacer la misma pega por las mismas lucas y toda la... No tiene que ver, ¿ah? Yo siempre he dicho que los profesores, aparte de entregar conocimiento, entregan habilidades para la vida, ¿ah?
Y eso tiene que ver cómo nosotros somos capaces, como profesores, de entregarle a los niños herramientas que le permitan enfrentar el cotidiano. Y eso es, ¿no es cierto?, interactuar con el medio ambiente, por ejemplo. Enfrentar este tipo de amenazas que estábamos viendo delante y no temerles, porque vivimos en Chile. Y en algún momento de mi vida me va a tocar más de algún terremoto, más de alguna inundación, más de alguna nevación. Es un hecho la causa. ¿Ah? Por lo tanto, es más fácil aprender a convivir con los riesgos que irme a vivir al extranjero. ¿Ah? Ayer hubo un sismo en Italia, no sé cuántos muertos, pero fue de escoba, ¿no es cierto? Tenemos inundaciones en Colombia. ¿Ah? O sea, la cosa está movida. Por lo tanto, no podemos otros países, buscar otros países también nos va a costar, digamos. ¿Ah? Es más fácil empezar a convivir con nuestro país, a convivir con nuestras amenazas, a conocerlas, ¿ya? Y cómo nos organizamos para responder ante ellas si es necesario. El 2013 se generan normas mínimas para la educación en situaciones de emergencia, ¿ya? En fin de cuentas nos generan cómo la unidad educativa, desde la perspectiva particularmente de la infraestructura, ¿ya?, trabaja el cómo enfrentar la emergencia. Y aquí van saliendo temas que son súper complejos y están en el debate. Y es que para Naciones Unidas ninguna unidad educativa debiera ser albergue, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque al ser albergue, en una situación de desastre, vulnera el derecho a educación de los niños. Pero si lo veremos desde el otro lado, desde el que coordina la emergencia, uno dice, bueno, la unidad educativa tengo baños, tengo salas, tengo servicios higiénicos, puedo dar alimentación, tengo todo lo que me sirve para recibir a la gente. ¿Ya? Por lo tanto, ahí se nos produce una disyuntiva que estamos trabajando hoy día para ver cómo generamos albergues en otro tipo de recinto. Ahí tenemos ya un convenio con el Ministerio del Deporte que nos pusieron a disposición todos sus estadios, ¿ya?, para ver cómo trabajamos eso y cómo lo armamos, ¿ya? Y por otro lado, estamos viendo, cotizando albergues móviles, ¿no es cierto?, para instalar en determinados, particularmente una cancha de tierra, uno puede poner el albergue y ponerse a trabajar. En el manejo de emergencias y desastres, en la medida que los niños más luego lleguen a las clases, inicien las clases, más rápido empezamos la normalidad en el país. ¿Y por qué razón? Porque los papás que tienen que estar preocupados los niños, están en clases. Eso también les da alimentación. Y los papás tienen dos posibilidades: arreglar lo que les pasó con el terremoto en su casa o empezar a trabajar. Y eso empieza a darle todo un contexto de normalidad al manejo de la emergencia. Por eso siempre decimos, si hay algún desastre y se suspenden las clases, hay que tener clases lo más rápido posible. ¿Ah? Y de repente se producen complejidades. ¿No? Con esta cosa de la suspensión de clases, algunos alcaldes como que agarran papas y ante todo evento suspenden clases. ¿Ah? Entonces, mira lo que voy a decir, hace un par de desastres atrás, porque ya uno no sabe de fecha, claro, hace un par de desastres atrás, tuvimos ahí un núcleo frío en altura en el norte, particularmente en Coquimbo, en Atacama, fue más o menos fuerte. Entonces nos decían, no, es que vamos a suspender las clases porque el patio está inundado. Oye, perdón, yo en el colegio me metía al agua, ¿por qué van a suspender las clases? Es que el patio y la sala de clases, no, están bien, los baños también, todo está bien. Pero el patio, la cancha de fútbol están inundados. Se vaya a suspender las clases por eso. Como que ya se agarraron vuelo con la máquina, oye, yo un poco. No, eso no es convivir con los desastres, eso no es convivir con la naturaleza. ¿Ah? Eso es buscar una salida fácil. Y a eso hay que trabajarlo. ¿Ah? Y cuesta. Y lo otro que hemos estado trabajando es esto, ¿no es cierto?, el tema de la resiliencia que está tan de moda últimamente. ¿Ah? Porque como que hay frases, hay palabras típicas que todo el mundo está usando. Resiliencia, gestión del riesgo, Marco Acción de Yogo y Marco Sendai. ¿Ah? Uno dice esas 4 frases y con eso como que es experto en este tema. ¿Ah? ¿Se han dado cuenta, no? Ya. ¿Ah? Entonces, con el tiempo dice el enfoque centrado en los desastres ha ido cambiando y perdiendo terreno. ¿Ah? Y hoy día lo que se busca es convertir unidades educativas que son vulnerables, ¿ah?, en unidades educativas, ¿no es cierto?, que sean resilientes, comunidades resilientes. Y cuando hablamos de comunidades no estamos hablando solamente de los niños. Cuando hablamos de comunidad educativa hablamos de toda la comunidad educativa. Profesores, asistentes de la educación, ¿no es cierto?, técnica, estamos hablando de los apoderados, estamos hablando de la tía que vende la sopaipilla en el colegio que tiene estos programas de vida saludable, pero vende sopaipilla. ¿Se han dado cuenta, no? No son contradictorios. La tía del búho escolar, todos ellos son parte de la comunidad educativa y entre todos pensamos en la seguridad, ¿ya?, y la trabajamos. Por lo tanto, en eso hemos ido avanzando. ¿Ah?
Y como está hoy día la seguridad escolar concebida en el contexto nacional, y esto es algo que es del Ministerio de Educación, dice, la reducción de riesgo de desastre en los establecimientos educacionales, dice, tiene por función minimizar vulnerabilidades y riesgos dentro de la comunidad educativa y fortalecer sus capacidades, tanto organizacionales como de recursos, para evitar, eso es prevención, o limitar, preparación y mitigación, el impacto adverso de amenazas dentro del establecimiento y su entorno inmediato, logrando ser una comunidad más segura y preparada para recuperarse después de una emergencia. Preparada y segura de recuperarse después de una emergencia, resiliencia. Estamos hablando de resiliencia. Entonces, no solamente nos preocupa la seguridad de la misma unidad educativa, en este caso el jardín infantil, sino que también del entorno más inmediato. Entonces, ¿qué es lo que dicen algunos? Oye, pero yo que me voy a preocupar de la seguridad del entorno, es un tema del municipio, es un tema del gobierno, no es mi tema. Como dirían por ahí, farso, farso, farso. O sea, los niños tienen que llegar, los apoderados tienen que llegar de alguna manera, por lo tanto nosotros tenemos que ver también cómo este entorno es más amigable para que se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y nosotros hacemos gestión sobre eso. Y ahí particularmente son los directivos los que tienen que hacer gestión, con el municipio respectivo, con el ministerio respectivo. Y es gestión permanente. O sea, nosotros hablamos de gestión permanente del riesgo. El riesgo es un fenómeno dinámico. Si nosotros hacemos buena gestión, riesgos que tenemos potenciales en algún lugar, si hacemos buena gestión, los podemos eliminar. Pero pueden surgir otros. Esto es un fenómeno permanente. Por lo tanto, por eso nosotros siempre decimos, oye, el plan de emergencia a lo menos se revisa una vez al año para ver si está respondiendo a aquellos, ¿no es cierto?, aquellas amenazas que vemos en el entorno, que hoy día están vigentes. Pues si hemos hecho gestión, seguramente algunas no van a estar, pero a lo mejor tenemos nuevas. Porque hemos intervenido en la naturaleza, el colegio se expandió a su lugar donde no correspondía, estamos cerca de un canal de regadío, etc. ¿Ya? Eso es un fenómeno móvil. Y la seguridad escolar, más bien en el contexto nacional, yo diría que tiene, y lo voy a llevar fundamentalmente a lo que estamos viendo hoy día, contextualizándolo con el tema de párvulo. Primero la operación DEISE, que marcó una época, el Plan Integral de Seguridad Escolar, la política de seguridad escolar y parvularia, ¿ya? Y finalmente la circular normativa para establecimientos de educación parvularia, resolución exenta 381 de la Superintendencia de Educación. Esta está fresquita y de repente ha causado ahí algún rechazo en algunas personas. Pero eso es lo que tenemos hoy día, sobre eso hemos ido avanzando. Y partiremos por la operación DEISE, decreto 155 del año 77. En buen chileno, era una operación que respondía a las demandas de la época. ¿Ya? En esa época todavía no se hablaba, insisto, de cambio climático, el tema sísmico en el país se mantenía, por lo tanto era dar respuesta a dos variables de riesgo importantes, los sismos y los incendios estructurales. Entonces, una vez que se verificaba la emergencia, se evacuaba rápidamente el colegio. Era evacuar. De hecho, DEISE es operación de evacuación y seguridad escolar. Eso es lo que significa DEISE. Si algunos hablan de la pata DEISE y todo lo demás, pero no tiene nada que ver. DIC, de evacuación y seguridad escolar. Y esto nos tuvo a la vanguardia en Latinoamérica en su tiempo. ¿Ya? Y eso es importante decirlo. Yo diría que para la época, la operación DEISE cumplía con su rol. Pero el país fue avanzando y las necesidades fueron avanzando. Y también los conocimientos en el área fueron avanzando. Entonces hoy día, cuando un profesor nos dice, este colegio es seguro porque lo evacuamos rápidamente, ¿evacuar ante qué evento? No, ante todo, no, es que una evacuación no ante todo evento. Hay eventos en los cuales tengo que confinar, pero está internalizado en los profesores que son seguros porque evacúan rápido. ¿Ya? Y esa es la verdad de las cosas, y eso es algo que hay que cambiar. Yo siempre, ustedes son del área párvulo, yo siempre hago la dinámica, levanten la mano todos los que aplican la operación DEISE, y levantan la mano. Bueno, la operación DEISE fue derogada en 2001, y siguen hablando de la operación DEISE. ¿Se dan cuenta? Y eso es un tema que nos ha costado cambiar. Como que se pasa en el ADN de los profesores la operación DEISE. Y son generaciones que nunca la vieron, pero siguen hablando de la operación DEISE. O empezaron a hablar de la operación Francisca Cooper, que nunca existió. Fue una estrategia comunicacional que usamos ese año a raíz del tsunami que hubo en el sudeste asiático y falleció, ¿no es cierto?, una educadora de párvulo, Francisca Cooper, que vivía en Chicureo, en Colina. No sé de memoria porque estuve metido en el tema.
Entonces dijimos, ¿cómo aprovechamos esto? Porque como no era un tema, la gestión del riesgo, un tema relevante, ¿ah?, en ese momento, siempre nosotros asumíamos estas instancias para poner el tema arriba de la mesa. Entonces, hagamos una estrategia comunicacional que tenga 4 simulacros zonales y 4 talleres de seguridad escolar, para crear monitores de seguridad escolar. Y era una estrategia. Cuando definimos eso, alguien apareció al otro día con Plan Francisca Cooper y nadie entendió nada. Entonces teníamos a la operación DAISE dando vuelta, el Plan Francisca Cooper dando vuelta, el Plan Integral de Seguridad. Entonces al final estábamos hablando distintos temas y esto enredó más la cosa. Por lo tanto, siempre tratamos de que ustedes entiendan que hoy día lo que se aplica es el Plan Integral de Seguridad Escolar, que adecuado a los jardines infantiles es lo que trabajan ustedes tanto en Junji como en Integra, ¿ah? Y ahí les voy a explicar un poquito más adelante, porque tenemos todo un trabajo ahí, ¿ah? Luego, el Plan Integral de Seguridad Escolar, que nace el año 2001. El año 2001, mediante la resolución exenta número 51 del Ministerio de Educación, se deroga la operación DAISE y se da origen al Plan Integral de Seguridad Escolar, que es un plan que es participativo, que genera herramientas, ¿no es cierto?, y metodologías que permiten hacer microzonificación de riesgos, permiten organizarse, permiten analizar la realidad interna y del entorno de la unidad educativa para generar planes de prevención y de respuesta. La operación DAISE era simplemente una actividad o un elemento exclusivamente de respuesta. Acá estamos hablando de prevención. Cómo preparamos a la comunidad educativa ante determinadas amenazas que nosotros hemos encontrado en el entorno, ¿ya? Por tanto, nosotros lo que hemos hecho, perdón, se me adelantó. Lo que nosotros hemos hecho es que a través de este Plan Integral de Seguridad Escolar se organizan comités de seguridad escolar, ¿ya?, para trabajar esta línea, ¿ya?, que tiene que ver con hacer más seguras las unidades educativas. En el entendido, tal como les dije al comienzo, que los papás quieren que los niños estén tanto más seguros que en sus casas, ¿ya? Dicho sea de paso, de repente hay ejemplos. A mí me tocó participar ahí en un sismo en un borde costero. No era terremoto ni nada, pero la gente surgió y los papás subieron rápidamente a retirar a los niños del colegio. Y resulta una mamá, retira al niño del colegio, le digo, bueno, ¿usted a dónde la va a llevar? No, la llevo a la casa de mi mamá. ¿Y en qué parte está la casa de su mamá? En tal parte, la vamos a acompañar. Era una casa de adobe bajo la cota de inundación. O sea, sacó al niño de una zona segura a una zona súper insegura. Pero para ella estaba segura. Entonces ahí viene todo un trabajo que tenemos que hacer nosotros con los apoderados. Es decirle, en esta unidad educativa tenemos los procedimientos para enfrentar emergencias. Y si yo estoy ubicado bajo la cota de inundación, usted no tiene que venir para acá. Tiene que ir a la zona de encuentro porque ahí nos vamos a encontrar. Porque a lo contrario, usted llega a quitarme al niño. Yo vengo con los otros niños. Entonces yo ya tengo niños histéricos, un papá histérico y también colegas histéricos. O sea, aquí nadie estudió para ser Superman, ni Supergirl, ¿no es cierto? Los que entramos a estudiar pedagogía en la que sea y también párvulo, entramos por otras cosas, no para dedicarnos a la emergencia. Es un tema que tenemos que ir asumiendo en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, con eso tiene que bregar el profesor o la tía que viene evacuando. Bueno, eso tenemos que irlo cambiando. Y eso se va a cambiar en la medida que los papás, los apoderados, sepan que en este caso el jardín infantil cumple con las condiciones, que hay capacidad instalada, ¿ya? Y que los papás sepan cómo opera el plan de emergencia del colegio. En este caso del jardín infantil también. Sepan cuál es el rol del papá en la emergencia. Y eso es relevante. Nosotros en el año 2007 firmamos un protocolo con Junji y con Integra para agarrar este Plan Integral de Seguridad Escolar, que era un modelo que habíamos diseñado para educación básica y media, y adaptarlo a las particulares necesidades de los jardines infantiles y las salas cunas. No fue nada fácil, ¿ah? Yo diría que hasta el día de hoy todavía estamos haciendo algunos ajustes, pero de una u otra forma, Leonardo se ríe ahí. Yo pasé con Leonardo, nos conocemos hace mucho tiempo en estas lides negociando estas cosas, ¿ah? Pero se ha ido avanzando y hoy día hay planes que responden a las necesidades particulares de los jardines infantiles mezclados con las metodologías que están en el plan de seguridad escolar. Ahora, si a mí me preguntan, en la medida, más allá de las metodologías, en la medida que el plan funcione y sea conocido por todos los actores de la unidad educativa, ese plan es el que hay que utilizar. Pero porque todos lo conocen, porque todos saben los procedimientos. El gran problema que tenemos, particularmente en los colegios, es que dentro de este comité de seguridad escolar que se constituye, hay un tipo o una tipa, digo yo, que sale privilegiado y lo nombran
el profesor encargado de la seguridad escolar. Y el día que lo nombran, a los 5 minutos quedó solo. Tú te haces cargo del pastelito. ¿Ah? Es así. Y los demás colegas, no, es tu tema. Hasta que tenemos una emergencia. Y entonces digan, oye, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tarde. Cada profesor de aula tiene que saber qué hacer frente a una emergencia. Tiene que saber cuál es su rol en la emergencia. La misma emergencia no es el momento para saberlo. Y eso sucede. Hemos avanzado mucho al respecto. Mucho. Pero igual hay otro tanto que todavía sigue esa dinámica. Por las razones que sean. ¿Ya? Nosotros particularmente creemos como NEMI de que esto no es un tema, y por suerte lo escuché en la mañana con la profesora. Aquí hay temas que hay que meter en la malla curricular de pregrado en las universidades. Y no solamente en educación. O sea, claro, lo primero es educación porque hay que privilegiarlo, porque los profesores son los formadores de personas, cambios culturales. Pero también la gestión del riesgo hay que incorporarla desde la perspectiva de la ingeniería, de la perspectiva del derecho, de la perspectiva de la sociología. ¿Ya? Y eso es importante, y eso hay que hacerlo, porque es un tema transversal hoy día. ¿Ya? Está la señora del tiempo allá, me tiene... ¿Ah? Pues sobre eso tenemos que avanzar. ¿Ya? Luego tenemos la política de seguridad escolar, que recién vio a luz del 2013. Digo recién vio a luz porque partimos del 2007 con esto. Ahí está el grupo inicial que participó en el trabajo de la política de seguridad escolar, el 2007. Y recién logramos tener una política de seguridad escolar y parvularia el 2013. Y eso de otra forma nos da el paraguas de acción para trabajar estas temáticas, desde la perspectiva de la educación. Por lo tanto, quien diga que en esto no se ha avanzado, no quiere ver lo que es evidente. ¿Ya? Y la joyita, la circular normativa de ese establecimiento de educación parvularia, está fresquita, la resolución 381 de la Superintendencia de Educación, en que habla de aspectos generales, pero hay un ámbito que es de seguridad y salud, en el cual, yo les voy a ser franco, ahí estuvimos involucrados nosotros. ¿Ah? Nosotros tenemos un convenio de trabajo con la Superintendencia de Educación porque vemos que ahí también crea ciertas obligaciones a las unidades educativas y creemos que el tema de la seguridad escolar y parvularia tiene que ser una obligación. ¿Ah? Porque así lo hemos firmado en distintos encuentros, ¿no es cierto?, en distintos foros internacionales que después nos cuesta cumplir. ¿Ah? Y particularmente en el área de seguridad, estamos hablando del reglamento interno y protocolos de acción, un plan de seguridad, dice que cada establecimiento de educación parvularia del país debe contar con un plan de seguridad escolar y de emergencia, es un hecho de la causa. Habla todo una cápita de infraestructura y seguridad. En esa línea nosotros fue donde trabajamos más fuertemente. Y sabemos que va a ser complejo en algunos lugares, porque esto se empieza a aplicar en los nuevos jardines infantiles que se creen, pero hacia atrás también va a haber que empezar a trabajar. Hay 2 años para empezar a regularizar todos aquellos jardines que no estén cumpliendo con esa normativa. Y eso va a ser complejo, lo sabemos, pero hay que enfrentarlo alguna vez. ¿Ya? Finalmente les voy a hablar de la realidad hoy día. Junji integra lo que hemos trabajado y lo que uno ha visto. Seguramente hay cosas que se nos han ido quedando y que se han visto. Primero, la Junji tiene una unidad de prevención de riesgo y seguridad y que dentro de sus tareas específicas se enfoca en los ámbitos de prevención parvularia, prevención de riesgos laborales, gestión de riesgo de emergencia. Y eso lo hablaba, ¿no es cierto?, en la mañana la vicepresidenta ejecutiva. Dentro de las iniciativas importantes, y para nosotros como organismo coordinador son importantes también, es que a la fecha cuentan con 21 profesionales ingenieros en prevención de riesgo. Para nosotros es importante eso porque tenemos una contraparte en todas las regiones para trabajar estas temáticas, de Arica a Punta Arenas. Además, 5 expertos técnicos dicen prevención de riesgo para las regiones con mayor demanda. Se dotó de 34 satelitales, distribuidos 2 por región. Eso es importante para las coordinaciones. Cuando se caen las comunicaciones también están conectados, ellos enlazados con nuestros celulares y con nuestras direcciones regionales de ONEMI. Y eso es algo que ha estado funcionando perfectamente. Se adquieren 16 docking o cunas, ¿no es cierto?, para estos satelitales. Los prototipos de los carros de evacuación también, hay carros de evacuación en todos lados y hoy día instalado. Ha sido una gran inversión que ha hecho Junji a ese respecto. Y además de la entrega de botiquines y todo lo demás para los jardines. Pero para lo que nosotros es importante que se ha empezado a trabajar con la familia, el plan Familia Preparada, que es un plan diseñado por ONEMI, en que define cómo organizarse como familia para enfrentar las emergencias. Y eso es importante,
Por lo tanto, lo que hoy día nosotros estamos diciendo es que se está educando a los alumnos, ¿no es cierto?, a los niños, a los párvulos, pero también se está educando a la familia. Y esa familia, por extensión, va a llevar esos conocimientos a la junta de vecinos, al centro de madres. Por lo tanto, empezamos a crear una cultura de prevención. A eso apuntamos, ¿ya? Integra. También cuenta con un ¿no es cierto?, con un departamento de prevención de riesgo a nivel nacional, incierto dice la Dirección Nacional de Promoción y Protección de la Infancia. Cada región cuenta con un ingeniero en prevención de riesgo. O sea, a ver, yo les voy a poner de este otro lado. Cuando llegué el 2005 a ver estos temas, esto no existía. Si hoy día me preguntan, para mí esto hoy día es la isla de la fantasía. ¿Ah? Claro, pues no teníamos una contraparte con quien ver estas temáticas. ¿Ah? Y ojo, que son prevencionistas de riesgo y todo. El que sea prevencionista de riesgo no quiere decir que sea especialista en gestión del riesgo, son dos cosas distintas. Pero hemos ido logrando acuerdos, particularmente con las mutualidades, ¿ah?, para que se vayan incorporando a esto, ¿ah?, que no solamente nos interesa la seguridad de los trabajadores, sino también la seguridad de los niños y la seguridad de la persona que esté en ese momento en el colegio, ¿ya? Por lo tanto, hemos ido avanzando. Al igual que Junji, entrega de mochilas de emergencia, botiquines y primeros auxilios. Ahí hay todo un trabajo que se ha hecho con la Asociación Chilena de Seguridad. Se ha dotado, ¿no es cierto?, el proyecto consideró el proyecto para dotar al 100% de los establecimientos con mochilas de emergencia, botiquines y primeros auxilios. Ahí se ha ido avanzando en esa temática. Planes preventivos en todos los jardines infantiles y estamos hablando de 1.132 establecimientos. Esa es una meta importante. Ahora, yo puedo tener todos los planes del mundo, pero si esos planes no los ejercito y no se conocen, no sirven de nada. ¿Ah? Es solamente un check, ¿no es cierto?, en la lista, lo tengo, pero si yo no sé cómo aplicarlo y cómo trabajarlo, estamos complicados. Y los carros de evacuación implementados también en todos los establecimientos ubicados, ¿no es cierto?, bajo la cuota de inundación. Eso es un avance sustantivo. Yo todavía me acuerdo cuando por ahí parece, no sé si se robaban en los supermercados los carros, pero parecían carros de supermercados. Esa es la verdad. Yo no he participado de esto. ¿Ah? O tías con cabros chicos colgando por todos lados, tratando de salir. Bueno, esto es un avance sustantivo. ¿Ah? Por eso insisto, tenemos que avanzar mucho. Pero al momento han habido avances concretos, cosas que uno puede verlas día a día. Bueno, integra ahí también todo su plan que ha trabajado con la H, más seguros, más sanos y seguros, ¿no es cierto?, que ha sido una temática bastante importante a tratar. Para ir terminando, dentro de esta carrera anaeróbica que me han puesto, ¿ah?, importante, el trabajo que hay con el sector privado. Yo creo que aquí el trabajo que ha hecho la Asociación Chilena de Seguridad es importante. Ha trabajado con ambas instituciones. Por lo tanto, de la perspectiva del coordinador de emergencias, es bueno, porque quiere decir que estamos estandarizando los procedimientos a los dos lados. Y eso es importante, que hablemos el mismo idioma. Es importante, ¿ya? Por lo tanto, eso es un avance sustantivo, en que hay profesionales, ¿no es cierto?, que asesoran, que apoyan, hay proyectos, ¿no es cierto?, conjuntos, hay financiamiento de proyectos. Por lo tanto, eso es importante para nosotros y no solamente tiene que ver con la H. Hoy día nosotros tenemos mesas público-privadas para trabajar el tema de gestión del riesgo en todas las líneas, con todos los sectores. Lo que yo sí puedo hacer aquí públicamente hoy día y emplazar públicamente a la H, que diseñaron un software para el diseño del plan espectacular y todavía estamos esperando la respuesta para poder nosotros subir a nuestra página web esto y que sea para todo el mundo, no solamente para los afiliados a la H. Y ese sería un aporte sustantivo al país. ¿Ah? Eso lo hemos trabajado. ¿Ah? Para que vayamos viendo temas, nosotros el 3 y 4 de agosto tuvimos un foro local para ver el tema gestión del riesgo y educación. Este foro local, foro taller, ¿no es cierto?, fue organizado por la Oficina para el Manejo de Desastres en el Extranjero que tiene Estados Unidos, USAID OFDA, ¿ya? Y definimos alguna serie de temáticas en ese foro taller, que era levantar información sobre los temas claves relacionados con el nivel de avance, la reducción de riesgo y desastres en el sector de educación, analizar la información compartida en los paneles identificando lecciones aprendidas y perspectivas de futuro, identificar retos del país para progresar y fortalecer esta comunidad educativa. En estos momentos está llevándose a cabo el primer foro de reducción de riesgo de desastres de la educación de países para el Cono Sur, en Paraguay. Y hay un funcionario de Junji y 2 de ONEMI participando de ese seminario, entregando las conclusiones del foro local
Y de acuerdo a las informaciones que hemos tenido, porque estamos ahí whatsappeándonos todo el día, que uno tiene que estar manejando un tema a control remoto, ¿ah? Somos el país que está más posesionado en el tema de los que están trabajando ahí. Se entregaron documentos que hemos trabajado ambas instituciones, tanto en la perspectiva de párvulos como en la perspectiva, particularmente nosotros entregamos ahora todo un set de trabajo con el tema de discapacidad. Por lo tanto, nos juntamos tanto con el ministro de Educación en Paraguay y también con el jefe de servicio que está a cargo de todo el tema de discapacidad. Y como país hemos quedado muy bien parados, ¿ah? Por lo tanto, para que ustedes lo sepan, es muy importante eso. Esos son los que están allá, ¿ah? Los astros, ¿ah? Esa es la representación chilena. Eso quiere decir que se hacen las cosas, ¿ya? Aquí hay un trabajo, como se decía en la mañana, intersectorial. Aquí ustedes por sí solos no van a salir adelante, nosotros por sí solos no vamos a salir adelante, necesitamos de otros actores para salir adelante. Necesitamos de otros actores para dar seguridad, ¿ya? Eso es lo importante del trabajo intersectorial. Y finalmente, invitarlos al simulacro el 31 de agosto, en la región metropolitana, el simulacro del sector de educación, en que todos los jardines infantiles de Junji Integra, de la región metropolitana, esperamos que tengan una participación masiva como lo han hecho siempre. Eso tenía que explicarlo hoy de la tarde. Gracias.